Iniciamos en este video el septenario. Para ubicarnos, hemos visto la introducción, hemos visto el septenario de las cartas y ahora nos encontramos pues en el septenario de los sellos, lo que equivale al capítulo o los capítulos 5 al 8, pero específicamente ahora vamos a estar trabajando con el capítulo 6, donde van a ir apareciendo los 4 jinetes, que son los que van a ir descubriendo esos males de la historia que continuamente vamos viendo. Dice el capítulo 6: y seguí viendo. Cuando el Cordero abrió el primero de los 7 sellos, oí al primero de los 4 vivientes que decía con voz como de trueno: ven. Miré, y había un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco. Se le dio una corona, y salió como vencedor y para seguir venciendo. Estas primeras visiones, estas primeras 4 visiones que vamos a encontrar aquí, tienen un modelo en el Antiguo Testamento. Lo encontramos, por ejemplo, en el caso de Zacarías, en el capítulo 1, donde dice: he tenido una visión esta noche. Un hombre a lomos de un caballo alazán estaba parado entre los mirtos de la hondonada. Detrás de él había caballos rojos, alazanes y blancos. Yo pregunté: ¿quiénes son, Señor? El ángel que hablaba conmigo me contestó: yo te enseñaré quiénes son. Y el hombre que estaba entre los mirtos intervino diciendo: estos son los que ha enviado Yahvé a recorrer la tierra. El segundo que tenemos ya lo encontramos en el Nuevo Testamento, desde el Evangelio de San Mateo, que son o pertenece a ese discurso escatológico, ese discurso que habla sobre el fin de los tiempos, y tiene una semejanza pues con esto que vamos a estar hablando ahora, con esto que nos encontramos en la apertura de los sellos. En el capítulo 24, versículo 4 dice: Jesús les respondió: mirad, que no os engañe nadie, pues vendrán muchos usurpando mi nombre y diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Escucharán también hablar de guerras, de rumores de guerras, pero no se alarmen. Es necesario que eso suceda, pero todavía no es el fin. Pues se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá en diversos lugares, hambre y terremotos. Todo esto será el comienzo de los dolores del alumbramiento. Las 4 primeras visiones van a iniciar con el primer jinete. Estas visiones, de las que, como por ejemplo nos ha presentado ese discurso escatológico de Jesús, van a girar en torno a la guerra, el hambre, la peste, que son los azotes principales de los tiempos de calamidad. Y en otro tiempo también fueron objeto de amenazas de los profetas. Este primer jinete va a iniciar una guerra victoriosa. Este jinete, a lo largo de los comentaristas, tiene un poquito de discusión, porque algunos dicen que es positivo, otros dicen que es negativo. Hay discrepancia en las opiniones. La realidad es que dice: un caballo blanco, tiene un arco, tiene corona, sale como vencedor. De primera intención no vemos pues nada negativo. No podemos adjudicar de primera cuando lo miramos así. Por eso hay una gran mayoría que dicen: pues bueno, este es el que abre todo lo demás. En primer lugar, ¿inicia una guerra victoriosa? ¿O este primer jinete viene a ser como la promesa de la victoria final?
O en tercer lugar, este jinete es el anuncio anticipado de la victoria de Cristo. Este jinete lleva el arco, que es el arma de la caballería entre los partos, y recibe una corona. Monta un corcel blanco, y el blanco siempre hemos visto hasta el momento y siempre será así en el Apocalipsis, que es señal ya sea de pureza, de victoria, pues es lo que representa este color. Su irrupción en el imperio va a provocar plagas que están representadas en los tres jinetes que siguen: la espada, el hambre y la peste. Algunos comentaristas creen ver en el primer jinete, ya sea, como les dije, una victoria, o ya sea esa victoria que Cristo nos alcanzará, la carrera victoriosa del Evangelio desde la resurrección de Cristo hasta los días del vidente, en el momento en que Juan está contemplando esa visión. Pasamos así entonces al segundo jinete. En este caso es la guerra. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo viviente que decía: ven. Entonces salió otro caballo, rojo. Al que lo montaba se le concedió quitar de la tierra la paz, para que se degollaran unos a otros. Se le dio una espada grande. Lo primero que cabe resaltar aquí es que hace referencia o es símbolo de sangrientas batallas. También son consecuencia de invasión de ejércitos enemigos. Por eso está sentado sobre un corcel de color sangre. Y finalmente nos dice el texto que va a recibir una espada. Señores, ¿en qué época de la historia, de nuestra historia, de la historia pasada, no ha habido guerra? La guerra es uno de los misterios, es una de las incógnitas, es una de las realidades con que la humanidad siempre ha tenido que diligenciar. Es una de las grandes calamidades y que trae como consecuencia otras muchas, como es la carestía, como es el hambre, como es la peste, como es la desgracia, como es la desunión, todo como consecuencia de nuestras guerras. Continuamos. Nos vamos con el tercer jinete. El tercer jinete trae un anuncio pues muy lamentable, y es el hambre. Dice el versículo 5: cuando abrió el tercer sello, oí al tercer vidente que decía: ven. Si se fijan, son los videntes los que van llamando, los vivientes los que van llamando, para que entre aquellos vivientes que están alrededor del trono, en torno al trono, que son los testigos, etc. Miré entonces y vi que había un caballo negro. El que lo montaba tenía en la mano una balanza, y oí como una voz en medio de los cuatro vivientes que decían: 1 litro de trigo por denario, 3 litros de cebada por denario, pero no causes daño al aceite ni al vino. Cuando se abre este sello, nos trae los anuncios, o nos trae como consecuencia pues las malas cosechas, y como consecuencia de ella pues viene la carestía, viene el hambre. El pan es un alimento común, alcanzará un precio exorbitante a causa de la mala cosecha. La balanza en manos del jinete es signo de una grave situación de miseria e indica la escasez y la carestía de los víveres.
la medida del trigo era la ración de un jornalero. O sea, por lo que trabajas en un día, para eso te daba, pues, para comprar el trigo con el que vas a comer o con el que te vas a alimentar. Obviamente el hambre va a llegar. Finalmente, esa orden que se le da al jinete, 1 litro de trigo por denario, 3 litros de cebada por denario, no causes daño al aceite y al vino. Esa orden pues no está muy clara. Cuando digo no está muy clara, pues no podemos encontrar una explicación, ¿verdad? Realmente, posiblemente quiere decir que los cereales van a ser más caros. Obviamente, pues vuelvo y digo, no hay mucha unanimidad en torno a la interpretación de eso. Nos vamos entonces con el cuarto jinete. El cuarto jinete pues trae como consecuencia la muerte. Aparece sobre un caballo bayo. Dice: cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto viviente que decía: ven. Miré entonces y había un caballo verdoso. El que lo montaba se llamaba Muerte, y el Hades le seguía. Se les dio poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar con la espada, con el hambre, con la peste y con las fieras de la tierra. El cuarto jinete aparece como su presa va a parar al mundo de los muertos. Lo sigue una segunda figura, el Hades, una representación, ¿verdad?, de lo que es el mal, de lo que es el infierno, de lo que es o a donde van aquellos que mueren. Esta frase que dice: les fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, y lo que sigue se refiere directamente a los 4 jinetes, no es específicamente a este. En Ezequiel, en el capítulo 14, versículo 21, nos encontramos con este texto. Esto dice el Señor Yahvé: cuando yo mande contra Jerusalén mis 4 terribles azotes, espada, hambre, bestias feroces y peste, para extirpar de ella hombres y bestias, puede que queden en ella algunos supervivientes que sacan a sus hijos e hijas. Resumen: los 4 jinetes no son ángeles vengadores, sino que hay que considerarlos como personificaciones alegóricas de las plagas que traen consigo. Es decir, en ellos vemos representados esas plagas que vienen sobre el mundo: guerras, hambres, epidemias, con las espantosas consecuencias que acarrean al hombre. Abundan en todo el curso de la historia. Señores, estamos viviendo una de esas. En algún momento le dije: ¿qué mejor momento para poder explicar nosotros ahora el Apocalipsis que este? La pregunta es el fin del mundo? No, Señor, no es el fin del mundo. Ya lo veíamos en aquel discurso escatológico de Jesús, en el capítulo 24 del Evangelio de San Mateo. Es el inicio de los dolores, pero no es el fin. Para nuestro modo de ver, estas se originan en causas naturales. Para el vidente, en cambio, tienen al mismo tiempo un sentido apocalíptico, en cuanto que anuncian por anticipado el fin de la historia que Dios va preparando, y son por tanto mensajeros del juicio final. En un lenguaje apocalíptico, el juicio se está acercando. Comienzan a entrar las primeras plagas, comienzan a aparecer los primeros males. El Cordero ha abierto esos primeros 4 sellos que nos han desvelado la realidad de la historia que se ha repetido siempre. Se repitió en el pasado,
se repite en el presente y probablemente en el futuro se repetirá. ¿Que será peor? Bueno, según las imágenes, según las ideas que nos irá presentando el autor del texto, nos va a decir claramente que la situación será más difícil. El juicio está más cerca. Es el lenguaje apocalíptico. ¿Qué es lo que ahora nosotros vamos a ver? Tenemos que ir ubicándonos. El Apocalipsis nos presenta 3 series de 7 plagas. Cada una de ellas se producen, por ejemplo, en el caso de los 7 sellos, cada vez que se va abriendo un sello, se van produciendo cada una de ellas. Cada vez que se vaya sonando las trompetas, se van a recrudecer esa serie de plagas hasta que llegue el desenlace ya final en las 7 copas, cuando será pues más fuerte. Las 3 series están conectadas: sellos, trompetas y copas. Las 3 series se van a conectar dado que la apertura del 7º sello señala el momento de tocar las trompetas, y el toque de la última trompeta, es decir, de la 7ª, es la señal para empezar a derramar las copas de la ira de Dios. De los sellos. Vamos a estar comentando el capítulo 6, versículos del 1 al 8, donde se expresa la condición de nuestra historia. El Cordero ha recibido de manos del que está sentado en el trono un libro, y poco a poco irá abriendo cada uno de esos sellos.